Saludo especial, Dios los bendiga. Soy el pastor Julio Ernesto Paredes. A toda la gente que se conecta y todos los que reproducen este espacio llamado pues la predicación de la palabra del Señor. Nosotros sí nos llamamos Congregación Casa de Dios Eliezer. Dios es nuestra ayuda y les damos la bienvenida y los bendecimos y esperamos que se queden con nosotros hasta el final de la predicación para que la bendición a su corazón, a su casa, a sus descendientes sea completa. Entonces le damos la bienvenida, nos da mucho gusto que usted esté en esta hora recibiendo la bendición de Dios a través de su santa palabra. Entonces vamos a leer en Santiago capítulo 1 y esto solamente es como el abrebocas, como para que comencemos y entremos en materia. Santiago capítulo 1, leamos el versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces encontramos aquí a Santiago, pues escribiendo una carta. Yo supongo que Santiago también era un predicador de la palabra. Y se encontraba en una situación parecida a la que viven muchos predicadores que pues no encuentran como un eco a lo que están tratando de comunicar del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo a la iglesia. Como que se encontraba en el momento en donde, bueno, la gente que me está aquí en este momento oyendo, realmente está escuchando, está tomando consejo, está tomando esto como herramienta, lo que le estoy hablando, la palabra del Señor, para que transformen sus vidas y puedan servirle al Señor con gozo y con entereza. Porque Él dice, vea, por favor, ya no sean más oidores de la palabra, oidores de la palabra del Señor, hermanos. Hay millones de oidores, pero hacedores de la palabra, tremendo, hermanos. Muy pocos, de verdad, que escuchan la palabra para aprender, como si fuera de verdad comida que alimenta su cuerpo. Uno la comida a las 3 de la tarde ya uno almuerza. Uno tiene un filo que si se dobla se corta. Amén. Entonces así estaba él, un poco preocupado tal vez por la actitud de las personas que estaban allí en la congregación donde él predicaba. Entonces lo escribió, lo puso literal porque entendió por el Espíritu Santo de que era algo que, aunque pasara el tiempo y se iba a presentar en los diferentes eras y en las diferentes etapas de la iglesia hasta nuestros días, donde hoy los predicadores siguen leyendo este versículo y predicándolo con pasión y también con un poco de angustia. Por favor, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque la palabra de Dios es alimento, es comida, es bendición, es poder de Dios. Amén. Sí, amén, amén, amén. Si no fuera por la predicación, nadie se salvaría. La Biblia dice en 1 Corintios que a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Entonces, si un alma se salva, y es el mayor milagro que puede recibir un ser humano, a través de escuchar una predicación donde se hable la palabra del Señor, entonces de ahí para abajo los otros milagros que ya son menores, todos se pueden cumplir cuando alguien escucha la palabra para ponerla por obra. Entonces en aquel tiempo como en este tiempo se volvió vigente, urgente, necesario decirle a la grey, a la congregación, a la iglesia, a las personas que la conforman, sean por favor, les suplico, hacedores de la palabra. Nosotros los predicadores no venimos aquí a darles un espectáculo, ni un concierto, ni un show, ni un monólogo, ni un sketch, ni un stand comedy. No. Nosotros venimos ungidos por el Señor, enviados por Dios, con poder de Dios, para compartir un mensaje que Dios quiere que la gente ponga por obra. Amén. Esto no es aquí una payasada, esto no es un circo, esto no es un espectáculo. No, señores, esto es la entrada, la puerta al reino de los cielos. Porque la llave es su palabra, la llave es Jesucristo. Allí encuentra la gente salvación,
Allí encuentra la gente testimonio de lo que hizo Cristo, de su vida, de su obra, de su amor por la humanidad. ¿Ven? Entonces, ahora sí, vamos hasta segundo libro de Reyes, capítulo 13. Una historia tremenda. Me gusta demasiado. Como todas las historias de la Biblia, grandes enseñanzas históricas, geográficas, pero también grandes enseñanzas para nuestro ser espiritual y para nuestra vida práctica. Para nuestra vida práctica. ¿De qué no habla la Biblia? Habla de todo tema, toda faceta del ser humano, todo problema, toda contingencia, toda alegría, todo éxito está contemplado de cómo debemos nosotros tener esa conducta referente a esos momentos de la vida, porque son momentos. ¿Cuál es el que duró eternamente sobre esta tierra? Pues nadie, hermanos, nadie, ni los que duraron 900 años como Matusalén, por allá, Noé, 600. No, hermano, nosotros estamos pasajeros y así mismo las etapas de la vida. Nadie se queda niño para siempre. Nadie se queda adolescente para siempre. Así mismo es en la vida entera. Entonces, las etapas de la vida simplemente son pasajeras. Y la Biblia nos enseña a cómo de la mano de Dios podemos enfrentar también esas etapas de la vida para no volvernos resentidos, amargados, frustrados, para no sentirnos, hermanos, rechazados, para no sentirnos nosotros deprimidos, angustiados. Amén. Sí, Aló. Bueno, segundo libro de Reyes, capítulo 13, en el versículo 14 en adelante, vamos a leerlo. Bajo la guianza, por supuesto, del Espíritu Santo, que está obrando y trabajando cada día por el bienestar de la iglesia y que se cumpla el propósito de Dios en ella. Amén. En ella y con ella, ¿no? En ella y con ella. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Les voy a contar un poquito. Eliseo había utilizado esa misma frase, y esa misma frase la utilizaban en general muchos de los judíos para, número uno, declarar que la persona a la que estaban yendo era una persona de un rango superior, de un nivel superior. Padre mío, le estaban otorgando autoridad, estima, le estaban honrando a sí mismo cuando le llamaban Padre mío, y carro de Israel y su gente de a caballo. Es cuando venían a esa persona procurando un favor porque había una necesidad personal, familiar o nacional. Era como un llamado de auxilio, era como una llamada al 911, al 112, era como llamar a los bomberos cuando se está iniciando una tremenda conflagración, era como llamar a la policía cuando se está ejecutando un delito. Rápido, urgente, Padre mío, y carro de Israel. Y recordamos por allá en el capítulo 2 o 3 de segundo libro de Reyes, cuando el gran maestro de Eliseo, el profeta Elías, fue levantado en un torbellino, y él, de pura tristeza porque se le fue su maestro, dijo, Padre mío, y carro de Israel y su gente de a caballo. Era un dicho, era una frase como decir, ay, Dios mío bendito, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque era una frase de auxilio, era una frase de honra también, muy utilizada. Entonces viene este hombre llamado el rey Joás. El rey Joás, su padre y los anteriores reyes, pues habían hecho lo malo delante del Señor. Ellos, aún conociendo de Dios, habiendo escuchado a sus ancestros y teniendo también la escritura acerca de Dios, ellos no tomaban a Dios en cuenta para reinar, para gobernar, para vivir, ni en su vida personal, ni en su tarea como gobernantes. Y habían permitido que a una acera tuviera su estatua, habían permitido que las gentes se volcaran en pos
de dioses paganos y de sus tradiciones y de sus ritos también. Entonces había hecho lo malo. Pero en esta ocasión dice que ya Eliseo, muy anciano, dice que más o menos estaba entre los 90, los 100 años, ya estaba agobiado de una enfermedad de la cual luego más tarde murió el profeta Eliseo. Olvidado de los reyes anteriores y olvidado también de este rey Acaz, que era un hombre joven para ser rey. Estaba más o menos en sus 30, 40 años. En Israel eso no es todavía la gran edad para la sabiduría de gobernar. Era muy joven para hacerlo, inexperto, y tenía enfrente una nación, un reino, un imperio como el sirio que los estaba asediando. Y sabía este rey Joás que no podía hacerle frente con lo que él tenía militarmente hablando. Entonces Siria hostigaba constantemente y ya le habían advertido al rey Joás que iban a venir por su vida. Entonces el inexperto y apartado de Dios, rey de Israel, ahora vio que algo le importaba para Israel. Y es que nadie, a menos que le toquen su propio pellejo, se va a interesar por alguien más. Ahora él estaba haciendo las de rey, queriendo buscar el consejo de Dios en Eliseo, porque vio amenazada fue su propia integridad, su propia vida estaba siendo amenazado de muerte. Entonces cuando él llega allí, no llega con una auténtica, escuche bien, porque usted se puede identificar con esto, y cuando yo lo leía esta madrugada me identificaba con eso, una auténtica oferta de generosidad por el pueblo que gobernaba. No era auténtica. Ahorita él venía diciendo: por Israel necesitamos ayuda, cuando el motivo original en su corazón era: voy a morir yo, necesito salvarme yo. ¿Aló? Porque muchas veces tomamos causas, pero tenemos una motivación egocéntrica o una sed de reconocimiento, o estamos buscando tener algún provecho extra. ¿Cómo voy ahí? Lo vemos en algunos políticos, lo vemos en algunos profesionales de cualquiera de todas las profesiones que hay, con las que se debería servir con generosidad. Ahora, con un montón de banderas, tratando de decir que lo hacemos por los demás, andamos buscando muchas personas un reconocimiento, un posicionamiento, un valor agregado que me beneficie primeramente a mí, porque la filosofía del mundo es esa: primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Ves? Entonces sí venía haciendo un show, porque venía llorando: Padre mío, oh carro de Israel y su gente de a caballo. No, estaba diciendo: wow, soy un rey preocupado por su pueblo, que va a ser aniquilado, que va a ser destruido por sus enemigos. Y vengo buscando al gran Dios protector que salvó a Moisés, que salvó a Jacob, que salvó a Isaac. Entonces, el profeta estaba allí haciendo las veces y representando para nuestros días al Espíritu de Dios, de cómo nosotros podemos llegar con cualquier tipo de show delante de Dios, pero de cómo Dios, que Él escudriña y discierne no solo nuestros pensamientos, sino también nuestros corazones y nuestras motivaciones, no se deja impresionar por nuestro show y por nuestro despliegue de autocompasión. Amén. Entonces lo descubre todo cuando nosotros venimos a Él. Lo bueno es que venimos a Él, y aunque Él descubre todo, las intenciones que tenemos, que sean egocéntricas o no, Él sí las va a valorar realmente como son. De todas maneras, por el hecho de haber venido a Él,
vamos a encontrar una respuesta. ¿No le parece bueno? Que no importa cómo se acerque, pero si se acerca, va a ser recibido, va a ser procesado, va a ser transformado, va a ser mudado, va a ser cambiado, va a ser una nueva criatura. Amén. Y un día ese egocentrismo va a tener que reducirse a la expresión de la humildad. Y ya teniendo una nueva genética por el nuevo nacimiento que es por el Espíritu Santo, entonces vamos a tener esa generosidad que tiene Dios de hacer las cosas buscando sin ningún tipo de escondida intención el bienestar de nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Un posicionamiento acorde a la medida de fe y a los propósitos y a los dones que Dios nos da a nosotros. O sea, ni tampoco una cucaracha, ni tampoco el superungido. Justamente la medida exacta de del posicionamiento que Dios te ha dado es el que tienes que tener en tu corazón, y con ello ejecutar la palabra de Dios conforme te llegue para hacerla. Por eso necesitan en las congregaciones oidores y también hacedores de la palabra del Señor. Amén. Gente que venga como venga, enfurruñados, enojados, heridos, rotos, dañados, frustrados, untados, pero aquí se les desinfecta. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Poder antibacterial al pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios. Venga, festeje a Cristo. Celebre al Señor. Entonces, muy bien, gloria a Dios. Entonces, dice, descendió el versículo 14 a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo el profeta Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Entonces, ¿qué viene esperando la gente cuando viene deprimida? Me rechazaron, no encajo, como que no me doy el lugar. De todas maneras era un rey. Pero aquí no dice: Alteza, yo le suplico, tome el arco y las flechas. A un lado la realeza, a un lado los protocolos. Y cuando debió entregarles, y venía llorando, un pañuelo, lo que le entregaron fue un arco y unas flechas. Porque hay ocasiones en donde nosotros sobreprotegemos tanto, dado la sobrevaloración del sufrimiento en nuestras vidas, que lo que terminamos haciéndole es daño a las personas, cuando lo que necesitan tener, y por consejo de Dios, además de una consideración, es una actitud de osadía. Es, en vez del adormecimiento que da el mucho consentir a una persona por su autoflagelación, lo que deberían tener es un despertar en las cosas del Señor. A veces la gente anda buscando sermones de amor y hermosas historias donde tengan final feliz. Entonces no le gusta cuando viene el sermón donde habla de levantarse y donde habla de... Porque dicen, bueno, lo que yo necesito es que en la iglesia falta amor. Pero parte del amor del Padre es enseñarle a sus hijos a caminar enfrentando los problemas y derrotando los problemas a la forma y al estilo de Dios.
Entonces sí es necesario que en ocasiones nos den esos cuestacitos de parte de Dios para que nosotros nos demos cuenta que ahorita no somos nosotros unos plebeyos adormecidos los últimos, somos reyes y sacerdotes de Dios. Y como tal tiene que ser nuestra actitud, y como tal tiene que ser nuestro proceder. Un rey lloriqueando, un rey preso de la autocompasión, un rey preso de su propio orgullo disfrazado de timidez y de preocupación por el pueblo. Estaba lleno de miedo, estaba lleno de temor. Pero no, el profeta ni Dios se dejaron confundir por el show, por el histrionismo allí plasmado, digno de un premio de la Academia, de la Real Academia de Cine. No se dejaron impresionar, no le pasaron a él: realeza, tenga este paño, seque sus lágrimas. No, rey, vamos a ver, cíñase los lomos, tome ese arco, tome esa flecha, tenga una actitud militar, porque no estamos para llorar. Tristes pescadores eran los discípulos del Señor. Tristes porque se habían enrutinizado en su labor, en su oficio, en su profesión, sin ningún tipo de más proyecto de vida. No tenían una ilusión más allá de pescar, vender y al otro día volver a pescar, volver a vender. Y un día esos pescadores han recibido una descarga del poder de Dios allá en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo irrumpió en aquel lugar para llenar sus vidas de ese poder de Dios. Y luego ellos empezaron a hablarle con una valentía inusitada y nunca vista, de cómo hablaban delante de la gente que era letrada, gente que era educada, gente que tenía muchos recursos, y todos ellos callaban ante ese despliegue de valentía que había puesto en el corazón de estos hombres el Espíritu Santo. Entonces la timidez también se tiene que ir, porque la timidez es una manifestación que disfraza el orgullo, el temor al ridículo. Yo no oro duro, no ponga otro, porque me da pena, orgullo. Tienes miedo a quedar mal por orar, miedo a quedar mal por llevar la Biblia, miedo a quedar mal por vestirte con decoro, miedo a quedar mal por haber cambiado ya tu manera de hablar. Tienes miedo, temor a no encajar con tus amigos, porque ya no vas a la disco, porque ya no consumes aquella sustancia que te hacía enloquecer, delirar, hilarar hasta el amanecer. Pero no, los que nacen de nuevo, la gente del reino de Dios, gente que recibe ese espíritu de poder manifestado allá en la carta a Timoteo, donde pueden hacerle frente a esto y tener una actitud adecuada y conforme y de acuerdo y con la sabiduría de vida al momento y a la situación y a la circunstancia que está viviendo. No podemos ser un cuerpo de temor, porque Dios no es temeroso, y nosotros resulta, les digo, les aviso, somos el cuerpo místico de Cristo el Señor. Y si la cabeza no tiene temor, porque es toda poderosa, también su cuerpo lo es. Amén, amén, amén. Sigamos la lectura. Dice el verso 16: luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Recojamos los pasos. Ay, se va a morir. No recojamos volvamos resumamos lo que llevamos hasta acá. Un rey que había estado lejos de la presencia de Dios, lejos de la adoración, lejos del culto a Dios, lejos de su varón, de su profeta,
que lo podía orientar acerca de las cosas que Dios instruía. Un rey que había llevado su pueblo, como los otros reyes antes de él, a adorar a dioses de las naciones aledañas, dioses paganos. Un rey que había hecho lo malo delante de Dios, que había conducido el pueblo a un apocamiento, estaba siendo asediado por un enorme imperio, por un enorme ejército, contra el cual no podía hacerle frente porque no tenía la suficiencia militar para derrotarlos. Llegó el temor a su corazón, se sintió amenazado, vio que ya ahora no solo el pueblo que él quiso defender con lisonjas, sino su propia vida estaba en peligro. Entonces ahora recordó que había allá en la profundidad del reino un viejo moribundo y agónico que tenía contacto y comunicación con Dios, y recurrió a él llorando, tratando de engañarlo, de disfrazar el temor que tenía. Cuando debió ir a la guerra, fue llorando como un niño, pidiendo orientación, instrucción. El profeta, que es una tipificación del Espíritu de Dios para nuestros días, no fue engañado. Dios no puede ser burlado. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Descubrió que era una lisonja y que venía preocupado por él, pero que necesitaba a su vez ese rey ser intervenido por Dios, ser mudado, ser cambiado, ser transformado. Entonces lo que ve Dios, el Espíritu Santo, cuando nosotros fallamos y recurrimos a él, es para justiciarlo, le van a dar con rayos una oportunidad para transformarlo, una oportunidad para hacerlo de los nuestros. Gritan amén. Por eso la iglesia no debe juzgar a la gente de afuera. Por eso por mucho tiempo la iglesia ha estado debiéndole un perdóneme a la sociedad, porque todos allá afuera son potencialmente, ¿cómo se dice cuando las empresas lo cogen? Potencialmente elegibles para venir al reino de los cielos. Potencialmente elegibles, como lo fuiste tú y lo fui yo antes de venir a la iglesia. Entonces, antes de llamarlos desvergonzados, sinvergüenzas, sin temor a Dios, tenemos que orar, interceder, ayunar, hacer todo el evangelismo posible para alcanzarlos a ellos y que ellos se den esa oportunidad que aquí se le estaba dando al rey Joás y a toda una nación. Amén. Maravilloso, ¿cierto? Entonces, él de una vez le empezó a dar unas órdenes. Ahí en ese versículo, vamos en el versículo, no perdí. En el versículo 16 le empezó a dar unas órdenes. Oh gran rey, te suplico, pon tu mano sobre el arco. No, a ver, toma el arco, toma las flechas. Amén, vamos a leerlo. Dice, pon tu mano sobre el arco. Y puso él sus manos sobre el arco. ¿Por qué un rey le habrá obedecido a un hombre moribundo? Porque sintió que miedo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque era la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Por qué un hombre que viene con una investidura poderosa de rey viene ante un viejo ya moribundo en sus últimos días y ese hombre le habla con Porque tenía miedo. No. Tenía autoridad. Porque reconoció la autoridad de Dios en el varón de Dios. Y es triste ver cómo ahora a los ministros de Dios los tratan como a cualquiera, de ladrones, de estafadores. Y es cierto que no pueden y no debe la iglesia endiosar, idolatrar a sus líderes. Pero la Biblia dice que lo que sí le tienen que presentar es doble honra. Honrar es reconocer la autoridad que tienen de Dios en sus vidas para poder estar al frente de las congregaciones. ¿Sí lo oyeron? Recuerden que necesitan las iglesias oidores y hacedores de la palabra.
Entonces él, cuando lo obedeció, reconoció que en ese hombre había poder, había autoridad de Dios, y por eso tomó el arco. ¿Qué más dice? Y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¡Wow, wow, wow! ¿Cree usted que un rey, cuando desde niños son instruidos militarmente, sabiendo utilizar todas las armas que posee su ejército, su arsenal bélico de su nación, ellos desde niños los perfilan para que sean reyes, son diestros en manejar armas? Hoy en día pues pilotean aviones de ultrasonido, de supersonido, de velocidad más allá de la velocidad del sonido, etcétera. Manejan todo lo que es al arsenal. ¿Ustedes creen que no iba a saber Joás, rey de Israel, tirar él solo una flecha? ¿Por qué creen ustedes que el profeta, ya un viejo en su decadencia y sus últimos días, tuvo que poner sobre las manos del rey Joás sus propias manos? Vamos a Esdras capítulo, si no van a perder allí, no van a perder ahí. Esdras capítulo 7. Ese. Y el que lo encuentre primero me avisa. Esdras capítulo 7, versículo 6. Nehemías, Esdras. ¿Y por qué no lo leyó entonces, Lili? ¿7 qué? 6. Amén. Fuerte, fuerte, fuerte. Desde Esdras subió a la Babilonia. Pastora. Era escriba diligente que en la ley de Moisés, de que Jehová Dios de Israel. Lilia, espérate. Léelo fuerte vos. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Leemos en Esdras, es una perla, y el rey le concedió todo lo que le pidió, porque había una razón muy especial, porque vio que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Amén. ¿Por qué entonces creen ustedes que aquí en segundo libro de Reyes, el agónico profeta de Dios colocó las manos sobre el experimentado y diestro para la guerra rey de Israel? Porque Dios estaba sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenían que la necesidad de hacerle entender parte del proceso, parte de la transformación de un hombre de guerra, de una mujer de guerra, es entender que todo lo que vaya a hacer, lo va a hacer con la fuerza y dirección y gobierno de Dios. Ahora, lo voy a hacer yo, pero quien me va a dirigir sobre mí es la mano de Dios. Tenía que darle esa ilustración. No lo vas a hacer tú, porque vas a decir: yo libré a Israel de la mano de los sirios. Nosotros los hombres somos muy dados a buscar el reconocimiento, el aplauso y las reproducciones en Facebook, en Instagram, etcétera. Pero tenemos que reconocer que cada vez que tomamos una iniciativa que ha sido ungida por Dios, es Dios el que va a conceder, de acuerdo a su propósito, la unción y el poder para ejecutar esa acción, para que toda la gloria al final de la faena
sea dada a nuestro Dios y no a los hombres. Sí, amén, amén. Sí, Señor. Amén. ¿Y Julián? Sí, amén. Amén. Entonces, por eso se tipificó acá y fue una gran lección también para ese hombre, para ese militar, para ese rey llamado Joás. Leemos versículo 17 y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Ahora tenía la unción sobre él, porque sobre él estaban las manos del profeta. Ahora tenía el arma, tenía la unción, tenía la flecha, la munición. Ahora faltaba a dónde tirarla. Por eso el profeta le dijo: abre la ventana. Si no se abre la ventana, ¿cómo la vas a disparar? Tiene que haber un lugar a donde dirigir. Y el alcance de las saetas es mucho mayor que el alcance de los dardos. Y cuando Satanás nos ataca con dardos y nosotros tenemos flechas, ¿cómo es posible que entonces Satanás haya venido sobre nosotros y haya hecho creer a la gente que nos tiene sitiados, rodeados al borde de la derrota? Y nuestras flechas, que tienen mayor alcance, no solo por su condición aerodinámica y por lo elástico de lo que las impulsa, sino porque están ungidas por Dios. Están allí en ese rincón olvidados. Y tiene que venir un sermón que nos levante y que nos quite esa timidez y que nos haga tener la actitud correcta frente a la depresión, frente a la angustia, frente a la tristeza, frente a los malos ratos, a las malas pasadas que nos da esta vida, con las cuales nos enfrentamos y nos tienen llenos de temor. La Biblia dice que en el amor perfecto de Dios no hay temor, porque el temor mismo en sí encierra un castigo que te paraliza. Y cuando te paraliza ese temor a no progresar, a no seguir adelante, a no trabajar para Dios, al ridículo, al que dirán, al que dirá mi familia, oye, te estancas de tal manera que un día ya no vas a querer saber nada de Dios. Este viejo lo habían tirado al último rincón del reino y se vinieron a dar cuenta de él porque se les vino encima ese gran ejército. Pero a Dios no hay que tenerlo tirado ni allí abierto allí. No, abrí el Salmo 23 y solo me acuerdo hoy que es domingo de Ramos, el miércoles de ceniza. No es una vez al año, no es cuando se nos venga encima la marea. Necesitamos vestirnos de milicia de Dios todos los días de nuestra vida. Amén, amén, amén. Aleluya. Todos los días de nuestra vida. Y entonces tenemos el arma, tenemos la munición, tenemos la unción sobre nosotros, abrimos la ventana, tenemos el espacio para el oriente a disparar. Ahorita solamente queda una cosa. Y qué bueno, porque este hombre, Joás, que estaba separado de Dios, que había hecho lo malo, que había hecho una tarea pésima como gobernante y que vino buscando autoprotección, autosalvación, ahorita ya no solamente se convirtió en un oidor, sino que ahorita cada instrucción que le dijo el profeta Eliseo se convirtió para él una orden de Dios y ya se transformó en un oidor, hacedor de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Y cuando eso le ocurre a un pastor, a un evangelista, a un ministro y también al más nuevo de la iglesia, ocurre exactamente lo mismo. Va a escuchar augurios, promesas de parte de Dios,
prominentes, maravillosos. Lo que dice la Escritura, volvió a decir, dice la Escritura, tirando él, dijo Eliseo, versículo 17, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás los sirios en Afec, hasta consumirlos. Es una promesa de Dios, de que nuestro enemigo y nuestro archirrival, llamado usted mismo, puede también ser derrotado hasta ser consumido, y que la totalidad de su naturaleza sea la naturaleza divina y generosa de Dios. Porque a Satanás, ¿por qué dice eso, pastor? Que Satanás ya lo derrotaron. A Satanás lo derrotaron, hermanos, en la cruz del Calvario. Jesús presentó el acta de decretos que estaba contra nosotros, y con lo cual tenía poder Satanás. ¿Cuál poder? Pues el de acusarnos porque éramos culpables. Dice, quedó anulada. Satanás fue vencido. No es un enemigo que yo tenga que preocuparme, si es que soy un oidor, hacedor de la palabra. El mundo, el sistema del mundo, óyeme, al cristiano de cepa, de origen, de pasión, de consagración, tampoco le tiene que importar que el mundo abrume con su mucho ruido. La Biblia dice, en boca de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, tranquilos, yo vencí el mundo. Ahora queda un solo enemigo de cuidado, peligroso, sigiloso. Ni te das cuenta que está contigo, porque eres tú mismo. De tus concupiscencias, de los recuerdos que no murieron, de las heridas que no sanaste. Corazón engañoso. ¡Wow! Perverso y mayor que todas las cosas es el corazón. De allí salen los malos pensamientos, los pecados, las envidias, las contiendas. Y en ocasiones nos dan al traste y nos dan una mala jugada en el diario vivir, cuando entendemos. Oye, ¿por qué? Cuando no entendemos por qué hacemos justamente aquello que no queremos hacer, que no queríamos hacer. Y nos encontramos como el apóstol Pablo allí en Romanos 7. Vengo a hacer lo que no quiero hacer. No quiero ofender a Dios, termino pecando. ¿Por qué? Hay una ley allá adentro que tiene que ser destruida, y que puede ser destruida. Solamente y solo si tú, iglesia, tú y yo queremos destruirla. Porque lo único que mantiene viva esa moribunda naturaleza pecaminosa es el amor que todavía aún muchos le tienen y le tenemos a cositas que hacíamos. Aló. Ay, es que queremos decir que la iglesia solamente es santa. No, luchamos diariamente, pero tenemos que luchar como está en la Biblia, obedeciendo instrucciones, bajo la unción y con las armas y bajo los términos de nuestro Dios, hermanos. ¿Ven? Me gusta porque le dan una promesa grandiosa de una victoria definitiva. Dice, porque herirás a los sirios en Afec. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿No están leyendo? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Consumirlos qué quiere decir? Los va a destruir. No vas a volver a escuchar de ellos, ¿sabes? Pero aún así, con esa demostración, con ese simbolismo y con ese acto profético, hermanos queridos, nosotros a veces somos víctimas de nosotros mismos, y empieza nuestra fe como a cojear. Oye, yo me hubiera encontrado en esa situación, yo hubiera sido un hombre completamente realizado y vivir confiado de que la victoria estaba absolutamente en mis manos, me hubiera ido inmediatamente. Solo que el profeta le dijo una cosa más a Joás. Le dijo en el versículo 18, toma esas flechas y luego que
que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él, que en otro tiempo había sido un pusilánime, un hombre temeroso, un hombre inexperto, un hombre que había hecho lo malo, le jugó una mala pasada su pasado, precisamente, y que valga la redundancia, porque dice aquí que solamente golpeó 3 veces y se detuvo. Para él era suficiente 3 veces. Versículo 19, entonces el varón de Dios se enojó contra él y le dijo: óyeme, al darle 5, 6, 10 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Ves? Que aún estando acá adentro en el reino de Dios, a veces se nos desgasta la fe y empezamos a creer que tal vez el enemigo no está tan no quedó tan derrotado en la cruz. Nos dicen: haga guerra espiritual, y nosotros decimos: ¿para qué vamos a torear al que está quieto? El que está quieto se deja quieto. Nos dicen: vamos a ayunar para llenarnos de capacidad y vencer. Y decimos nosotros: pero ¿para qué más si así estamos bien? Si a mí Dios me ha prometido que me lo va a dar todo, que lo vamos a destruir por completo, que va a consumir a nuestros enemigos, tenemos que ir y conquistarle esos territorios que ya Dios lo prometió. Por lo tanto, Dios lo va a cumplir. Oidores, hacedores de la palabra son gente victoriosa, gente exitosa, gente valiente, con la actitud correcta en el momento correcto. El rey se tiene que vestir de milicia. No tiene que andar con un pañuelo llorando. Los hijos de Dios tenemos demasiados problemas, pero al fin y al cabo que somos soldados del ejército de Dios y tenemos que enfrentar cada problema a la manera de Dios, con las manos de Dios sobre nosotros, y vamos a salir. No podemos, hermanos, seguir nosotros viendo la vida a ver qué provecho hay para nosotros. Usted vino al reino, en el reino se trabaja, en el reino se pelea, hermano. Entonces venimos a la alabanza, venimos a la adoración, hermano, seguro, ausentes totalmente, no sabiendo que están en pleno campo de batalla, sabiendo que cada canto de la boca del ejército de Dios es una destrucción a las toldas enemigas. Amén. Sabiendo que se rompen las cadenas, que el yugo se pudre, que las ataduras son rotas, y preferimos irnos para el baño, pensar en otra cosa. Enfoque. Dispara y la ventana está cerrada. Dispara y no sabes para dónde vas a disparar. Cuando tiene la mano de Dios sobre su vida, usted tiene una ruta, una bitácora, usted no falla. ¿Y sabe por qué no falla? Porque Dios no falla. Es una regla infalible. Si usted está cubierto por Dios, no va a fallar, porque Dios advirtió estar con usted hasta el último de sus días, no te dejará, no te desamparará, y como estuvo con aquel hijo de Dios, también va a estar contigo siempre. Solo pregunta, solo acércate, solo vive la vida cristiana realmente con pasión. La derrota no está contemplada para los hijos de Dios. No, fuimos nosotros enlistados en este ejército para ser destruidos, sino para ser vencedores, sino para ser publicadores, sino para ser nosotros medio de donde el poder de Dios se derrama a las naciones. Vectores de triunfo, de edificación. Amén, mis hermanos. Entonces, oidores,
y hacedores de la palabra. Necesitamos gente que le ponga seriedad a las predicaciones cuando las escucha. Que anote, pero que anote para que luego las reanalice, las recoma. Para que tome lo mejor de lo mejor del consejo de Dios, la palabra rema que va al corazón, al alma, al espíritu, a la mente, y nos hace evolucionar, cambiar, mudar. Entró como un egocéntrico y derrotado y decadente rey que había llevado su nación a la ruina y salió empoderadísimo, entendiendo que los reyes están con su arma cargada, lista para disparar, y no lloriqueando, pidiendo un consejo, cuando la promesa nuestra está a nuestro lado, cuando ya podemos nosotros preguntar directamente a nuestro Dios: ¿cuál es el siguiente paso? ¿A quién necesitas? Heme aquí, envíame a mí. ¿Y sabe qué hace mucho, hermano, en la iglesia? Señor, heme aquí, envíala a ella, porque me pierdo el desafío. ¿Aló? ¿Me equivoqué? Bueno, Pedro el Escamoso. Ay, 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 ay. Vamos, conocía al profeta, sabía de su valor espiritual, pero amaba su pecado. En nuestra necesidad o preocupación recurrimos a Dios y Él nos recibe. No eran lágrimas de tristeza porque Eliseo, el profeta de Dios, se moría. Eran lágrimas de autocompasión, de egoísmo y de orgullo. Eran la evidencia del temor a su propia muerte o fracaso. Dios lo sabe todo, no puede ser impresionado, no come cuento, no aplaude el show de nadie. La sobrevaloración del dolor no es correcto hacerlo. La sobreprotección del que sobrevaloriza el dolor es igualmente destructiva y dañina. Deben contar la forma de salir. Deben de encontrar la forma de salir ¿de qué? De la autocompasión, del el autoenclaustramiento, que más comúnmente se llama depresión. Empieza como frustración por no tener lo que tanto anhelas, o lo que no tuviste, o lo que no hiciste, o donde no naciste, y termina en depresión y suicidio. Deben salir de ahí, deben encontrar, y debemos nosotros, la iglesia, no contemplarlos en su dolor, sino ayudarlos a encontrar una ventana para abrir y disparar. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto retrasa el avance del reino. Aló, esto retrasa el avance del reino. Porque el temor paraliza. Porque cuando hay muchos heridos en combate, tenemos que esperar, reducir el paso, calmar, esperar. No podemos abandonar nuestros heridos, pero tampoco podemos dejarlos en incapacidad plena por mucho tiempo. Debemos encontrar la forma, aceite, pero también vino. Desinfecte, conforte y móntalo a la cabalgadura de nuevo. Toma el arco de bronce y ya lanza la saeta de Jehová. Destruye tus enemigos. Están derrotados. ¿Para qué darle 3 golpes? Vamos, arrasa con todo. Toma lo que Dios te prometió. Conquista el territorio, tus hijos, tu hogar, tu negocio. Todo eso lo tiene Dios en ese paquete de promesa, en donde Él entregó tus enemigos hasta consumirlos, pero tienes que oír y hacer, oír y hacer. Amén. Ya olvídate de ti. Hay miles afuera necesitando de
soldados que guerren para traerlos al reino. Ya no vives tú. Ahora es el propósito de Dios el que vive en ti. Y el propósito de la iglesia, sí, sanar, liberar, todo eso. Pero el más grande propósito y mandamiento para la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Leamos para terminar el Salmo 45 del 1 al 6. Salmo 45 del 1 al 6. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Jesús, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga, valiente, sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus flechas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Toda bendición y todo poder sobre la casa de Dios, sobre la iglesia de Dios, sobre el ejército de Dios. Tienes dos opciones: te paso un pañuelo y sigues llorando, o ve al lugar donde dejaste la espada, el arco y las flechas y vuelve a tomarlas. Cíñete de valor, cíñete de poder y avanza, porque el reino se está retrasando y Cristo ya viene pronto por su iglesia. Sean sanos, sean libres, sean salvos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabo a Cristo por estos momentos maravillosos donde Él se preocupa por nosotros y por nuestro estado de ánimo. A ti te digo que estamos muy orgullosos de que hayas estado con nosotros hasta el final y que hayas aprovechado cada palabra y te conviertas también en un hacedor de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere para que tú hagas es que abras ese corazón que tienes, tu mente, y permitas que Jesús, el Salvador, llegue a tu vida para que sea el Señor, libertador y salvador de tu alma. Para eso te ha creado el Señor. Un abrazo bien fuerte. Soy el pastor Julio Ernesto Paredes, de la vereda Zabaletas, de la Congregación de Dios Eliezer. Dios es nuestra ayuda. Un abrazo fuerte, enorme. Nos vemos en 8 días. Bendiciones.